Hola, ¿cómo están? Yo soy Ro de Surencico y hoy vamos a estar repasando método para rendir el final. Bueno, quería decirles algunas cositas antes, que a este grupo de estudio lo organizamos desde el Centro de Estudiantes porque nos parece una política fundamental el apoyo académico para la permanencia estudiantil. Seguro ya habrán visto que hemos hecho varios repasos por año. La idea es fortalecer estos espacios con compañeros, compañeras, ayudantes, profes, que se sumen a esta iniciativa y sobre todo reconociendo que muchas veces los y las estudiantes buscamos un apoyo extra para cumplimentar nuestro proceso de aprendizaje. Pero bueno, no todos tienen posibilidad de acceder a ello. Por eso entendemos como que universidad pública necesitamos tener este acceso igualitario para todos y todas, en igualdad de condiciones. Y es por eso que realizamos estos grupos de estudio. Así que muchas gracias por el apoyo al espacio y esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias a Carla por dar este grupo y cualquier cosita nos pueden comentar y bueno, iremos contestando en los comentarios. Muchas gracias. Hola, Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Yo soy Carla, compañera de tercer año de Psico. Hoy les voy a estar ayudando y dando este repaso de la materia Metodología de la Investigación, un repaso general prefinal. Y bueno, espero que les sea de ayuda, que les pueda acompañar para el estudio y sobre todo, bueno, para repasar las ideas generales de las unidades más importantes. Yo voy a apagar la cámara, pero me van a escuchar a mí y van a ver las diapositivas. Buenísimo. Bueno, comenzamos. Bueno, lo importante es que este vivo no reemplaza el libro, ni el material obligatorio, ni las clases, así que, como les dije antes, es un repaso general de las unidades más importantes de la materia. Así que bueno, vamos con la unidad 1 que habla de la investigación en psicología. Bueno, el nombre ahí ya los va a orientar, que va a hablar justamente de cómo se da la investigación en psicología y va a haber un poco de historia en esta unidad. Vamos a ir viendo por autores en esta unidad 1 y vamos a comenzar con Vilanova, que es uno de los más importantes, que habla de la investigación psicológica en la historia y sus perspectivas. Este autor plantea una serie de proposiciones, las cuales dicen que Argentina está atrasada respecto del mundo en cuanto a la investigación y a las prácticas profesionales. Dice que en 1953, cuando las carreras se crearon, fueron con docentes improvisados, o sea, médicos, psiquiatras, pero que desde los años 50 ya había psicólogos. Nosotros también, esto es un poco de historia de lo que hemos visto en el cursillo, si se acuerdan, en escuelas y en otras materias. Estos psicólogos no fueron llamados a concursos para justamente dar estas prácticas investigativas. Existió una intencional desinformación para con el alumnado respecto de cuáles eran los organismos internacionales de psicólogos, las publicaciones internacionales y el lugar que ocupa la investigación en la producción de conocimientos en psicología. Este autor dice que hay 3 periodos en la psicología latinoamericana, según Gerardo Marín. Gerardo dice que primero fuimos psicometras formados por médicos psiquiatras, que después fuimos psicoterapeutas dominantemente de orientación psicoanalítica, porque bueno, ahí fue el auge del psicoanálisis, y después nos convertimos en psicólogos comunitarios, abandonando el modelo médico de la intervención asistencial y pasamos a priorizar la investigación. La investigación, cabe aclarar que permitió a los psicólogos clínicos ganar para sí el ejercicio de la psicoterapia contra el gremio médico. ¿Vieron como este versus que había de psicólogos y médicos, como que ahí había un enfrentamiento? Bueno, hay problemas específicos relacionados con la investigación, pero específicamente con la enseñanza de la investigación. ¿Por qué? Porque hay división entre metodólogos y contenidistas, que no sabemos cómo se produjo el conocimiento que implementamos. Hay un lugar curricular de la enseñanza y la investigación en el grado, es decir,
¿Cuál es la línea curricular de la investigación? Hay una sustitución flagrante de la metodología de la investigación por la epistemología. Hay centración de las grandes teorías psicológicas o en los fenómenos, temas, problemas psicológicos. Es decir, que se centraban justamente en estas grandes teorías o los fenómenos psicológicos y no tanto en la metodología en sí. Y hay problemas en el acceso a la bibliografía actualizada, sino que como que se seguían manteniendo estos textos clásicos, más antiguos, y no se iba actualizando. Después pasamos al texto de Molina, que habla de la formación científica a nivel de grado en el ámbito de las universidades nacionales. Habla de una visión desde la formación del posgrado en psicología, que dice que la sociedad sustenta nuestro funcionamiento y espera que nuestro egresado se inserte en su seno con una capacitación tal que pueda colaborar, no solo en la aplicación concreta de sus conocimientos, sino que pueda actualizarlo, criticarlo, colaborar en todo sentido, ¿no? De la alternativa al saber general y específico. La importancia de la formación científica en la universidad, que es la docencia y la extensión, la importancia de la formación de recursos humanos y los casos del doctorado en psicología y el doctorado en neurociencia. Habla de los factores, Molina, que incidieron sobre la creación y la acreditación del doctorado en psicología, y habla de una autonomía institucional, que es la creación de la Facultad de Psicología, la desestructuración académica nacional, que las ciencias sociales resultaron muy afectadas por la dictadura, y la orientación hacia el ejercicio profesional independiente y desconocimiento de alternativas científico-académicas, que dice que no existe relación entre la cantidad de psicólogos formados y el nivel de producción científica. ¿Qué quiere decir esto? Que como que no había psicólogos que se orienten justamente a la investigación, a la producción científica. Entonces, por eso ahí habla de esta relación de muchos psicólogos formados, pero poca producción científica en sí. Él da unas recomendaciones para la formación y dice que la formación debe ser integral, tanto en el grado como en el posgrado, que debe contemplar una visión interdisciplinaria, que además la formación académica en ciencias debe ser un proceso longitudinal. Esto quiere decir como de que, bueno, que la formación académica en las ciencias en sí tiene que estar desde muy pequeños, no en un momento ya de grandes de la vida, sino como que desde la primaria, por ejemplo, deberían enseñarnos. Y la misión de la universidad debe ser contemplar la formación y producción científica y tecnológica. Y el autor dice, bueno, ¿con qué contamos nosotros? Con un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo el CONICET. Este sistema, en combinación con las universidades nacionales, ha promovido la reinserción de jóvenes investigadores. En forma progresiva, estos organismos también compatibilizan prioridades y criterios para promover la ciencia y calificar debidamente a los recursos humanos. Hay mayor interacción entre los equipos de investigación nacionales e internacionales. Hay mayor desarrollo de programas de posgrado. Hay inversión de fondos para la estructura, la incorporación de tecnología que favorece justamente esta producción y formación científica. Y bueno, acá yo les puse un ejemplo que es el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que bueno, fue creado en 2017 como un instituto de doble dependencia con anclaje tanto en la UNC como en el CONICET y se haya insertado justamente en nuestra facultad. ¿Qué nos falta, además, ¿no? Dice el autor? Bueno, conformar departamentos que puedan organizar programas académicos, estimular la creación de más unidades ejecutoras científicas, promover proyectos de cooperación científica que involucren la formación de estudiantes, desarrollar el perfil y la motivación científica, desarrollar la ciencia básica, la ciencia aplicada y la transferencia tecnológica, perdón. Justamente, bueno,
en anclar todo esto, ¿no? Y como tener en cuenta esto que nos está faltando, como, bueno, sí, tenemos esto, el CONICET, estas instituciones, pero bueno, todavía como que nos falta ahí una vuelta de rosca para que podamos ser mejores, por así decirlo, ¿no? Y ahí da todos estos puntitos que les menciono acá. Después pasamos al texto de Albornoz y otros que habla de las brechas de género en la producción científica iberoamericana. Bueno, estos autores hablan de 5 problemáticas o brechas. Este texto está muy bueno, muy lindo, y bueno, habla de cómo están ahí en el Power, las problemáticas de las brechas de género en la ciencia y la tecnología, la brecha de género entre quienes investigan, la brecha de género en la educación superior, la brecha de género en la producción científica y la brecha de género en las redes de colaboración. Vamos con la 1, que es la problemática de las brechas de género en la ciencia y la tecnología. Lo que se ve acá es que la perspectiva de género empezó a tener mayor presencia en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología desde que se asumió como problema la limitada participación de las mujeres en la producción del conocimiento científico y tecnológico. ¿Qué pasó? Bueno, acá estamos viendo de que las mujeres tienen poca participación, perdón, se me fue la diapositiva, y dijeron, bueno, hay que empezar a trabajar en esto y tienen que tener mayor presencia. El segundo punto es que aún así se siguen presentando diferencias significativas en el ascenso y la permanencia en las carreras de especialización y posgrado, que las mujeres tienden a seguir carreras tecnológicas y de ingeniería en menor frecuencia que los hombres y por el contrario se concentran más en las ciencias sociales y en ciertas áreas de las ciencias naturales o médicas. Para hacer frente a estos sesgos, la cuestión del género en educación y en ciencia fue gradualmente incorporada en las agendas políticas de los países de Iberoamérica, repercutiendo en los programas y proyectos enfocados en justamente promover esta formación y capacitación en el desarrollo profesional de las mujeres en disciplinas científicas, tecnológicas, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, a pesar de que, bueno, esta participación de mujeres ha ido aumentando, sigue habiendo una brecha en el reconocimiento de su labor y su participación en puestos relevantes o también la remuneración económica. El segundo es la brecha de género entre quienes investigan, que a medida que se profundiza en el análisis discriminando sectores o tipos de actividad, comienzan a aparecer brechas de género más específicas. Justamente una de estas es la participación de las mujeres en cuanto a la investigación. La más acentuada se observa entre las investigadoras e investigadores que se desempeñan en el sector empresarial. Por ejemplo, ahí yo les puse un ejemplo, solo el 27% de quienes investigan en empresas de la Argentina son mujeres, en Portugal el 29% y en España el 30%. Bueno, lo mismo, ¿no? Que justamente está esta brecha de género entre quienes investigan, como que hay más investigadores hombres que investigadores mujeres. Entonces ahí también hay un problema que hay que profundizar y ver qué está pasando. El tercero es la brecha de género en la educación superior, que habla de que la mayoría de quienes estudian en el nivel superior en Iberoamérica es de mujeres. Justamente el número de mujeres que se gradúan es mayor que los hombres. Después también menciona que las ingenierías y las disciplinas tecnológicas dan cuenta de una menor participación de mujeres, que lo vimos un poquito anterior, en comparación de las ciencias sociales, de la educación, de la salud, que tienen una mayor concentración de mujeres muy superior al de hombres. Y si bien entre estudiantes universitarios iberoamericanos la mayoría son mujeres, un análisis del personal docente muestra brechas de géneros más similares a la de los investigadores descrita anteriormente. Solo Cuba cuenta con mayoría de mujeres entre personal docente y Argentina muestra un patrón equilibrado. Eso último se los puse porque creo que en el primer parcial tuvieron medio como una preguntita ahí de eso.
y hablaba justamente de, bueno, cómo se encontraba Argentina en cuanto a este punto de la brecha de género en la educación superior. El cuarto punto es la brecha de género en la producción científica, que habla de que, bueno, hay una brecha, una leve brecha entre las personas que publican en Iberoamérica, que puede parecer alentadora, pero que esconde diferencias muy marcadas entre países y disciplinas. En algunos países se verifica el fenómeno de segregación horizontal que excluyen a las mujeres en ciertas disciplinas, especialmente en las ingenierías, lo que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Como que las mujeres tienen mayor participación en ciencias sociales, en ciencias médicas, y no tanto en las ciencias como ingeniería. También se dan indicios de una mayor segregación vertical en países como Uruguay, Cuba y Venezuela, que dificulta el acceso de las mujeres a los cargos de mayor responsabilidad en los grupos de investigación. El último es las brechas de género en las redes de colaboración, que lo que plantea este punto es que los actores mantienen o rompen relaciones y de esa manera determinan y transforman la estructura global de la red. La aplicación de ese enfoque de coautoría de artículos permite observar los patrones de aprendizaje y de colaboración en las comunidades científicas, y así se detectan las estructuras de poder e influencia. Como que también hay más publicaciones de hombres que de mujeres, y este tema de, bueno, de colaborar unos con otros. Y como comentario final, lo que dicen los autores es que esta relativa paridad suele ser considerada como el fruto de un largo proceso de cambio social y cultural, que ha sido más veloz en algunos países que en otros, y uno de los pasos iniciales del cambio señalado ha sido, sin lugar a duda, la incorporación masiva de las mujeres a la educación superior. Esta fue la condición inicial para que las mujeres pudieran acceder a la producción de conocimiento científico y tecnológico. Y bueno, los países que lograron acortar esta brecha de género lo consiguieron gracias a espacios ganados por las propias mujeres y a la aplicación de políticas públicas que las acompañaron. Después tenemos el texto de León y Montero, que hablan de la investigación y el conocimiento. Hay un periodo que, bueno, se plantea la psicología como ciencia, que a finales del siglo XIX la psicología se reivindica como disciplina científica, donde la psicología definía su objeto y su modo de ampliar sus conocimientos, ¿no? O sea, el método. Bueno, este método sufrió modificaciones a lo largo de la historia, donde primero el método era el hipotético deductivo, que a su vez era inductivo deductivo, ¿no? Algunas áreas de la psicología o sistemas teóricos utilizan más la inducción y otras la deducción, y en los años 80, 90 se habla de pluralizan, digamos, ¿no? Y ya no se habla de el método, sino que pasan a ser los métodos. Y aparece esta dicotomía cualitativos y cuantitativos. Es decir, van a haber métodos, ya no va a haber uno solo, no va a estar solamente el hipotético y método hipotético deductivo, sino que ahora van a aparecer también otros métodos, entre ellos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Bueno, cuando hablamos del método, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un conjunto de pasos secuenciados que se siguen para realizar una investigación, que de esto justamente trata también la materia, metodología de la investigación. ¿Cuáles son estos pasos? Definir el problema, elaborar preguntas, hipótesis, establecer un procedimiento de recolección de datos, analizar esos resultados que obtuvimos. Hay una discusión de estos resultados y por último, ¿qué hacemos? Elaborar un informe de todo esto que estuvimos haciendo. En los métodos cuantitativos, el diseño de todo el proceso se determina de forma previa al inicio de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros
ya de antemano vamos a decir, vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, después lo siguiente. Y en el cualitativo, el proceso es abierto, digamos, se puede revisar, ¿no? No es lineal como en el cuantitativo, sino que se puede volver y modificar, o no, mira, acá vamos a cambiar esto y vamos a hacer otro, o bueno, hacemos hasta acá y después vemos si queremos agregar algún otro paso, o si queremos agregar otra info. ¿Qué quiere decir esto? Que es recursivo, ¿no? No se separa la recolección de datos del análisis de los datos. Entonces, por eso, uno más bien es lineal, el cuantitativo, y el cualitativo es más bien recursivo, que esto que uno puede volver, revisar, tachar, marcar, etc. Las hipótesis. Bien, las hipótesis. Lo que nosotros hacemos en una investigación es que cuando nos planteamos un problema puede llevarnos a elaborar o preguntar preguntas, y también eso, cuando nosotros elaboramos, formulamos la pregunta, también nos puede llevar a que justamente a generar una hipótesis en cuanto a una posible respuesta a esa pregunta. Bueno, justamente ahí está la diferencia entre la hipótesis y la teoría. La hipótesis es una solución tentativa a un problema, y la teoría es un conjunto de soluciones tentativas sobre un determinado ámbito de problemas. Bueno, hay controversias metodológicas, ¿no? Que son estrategias para la constatación de hipótesis. Dentro de esto encontramos la confirmación de las hipótesis, que es la búsqueda de datos que apoyen la hipótesis, y acá vamos a encontrar a los verificacionistas. Y después tenemos la falsación, que es la búsqueda de datos que refuten o rechacen la hipótesis, que de esto habla Karl Popper, denominados falsacionistas. Bueno, acá hay lo que hablan los autores, que hay una imposición del falsacionismo, y que una única observación que contradiga la hipótesis es suficiente para rechazarla, como que ellos dicen, bueno, con que nosotros encontremos una cosa que contradiga la hipótesis, listo, la rechazamos. Bueno, el falsacionismo como forma de explicación del desarrollo de la ciencia se enfrentó a algunas dificultades. Tanto para los verificacionistas como los falsacionistas, la forma de explicación del avance de la ciencia se apoya en una visión positiva de los hechos. Y esto también los hemos visto, ¿no? ¿A qué les recuerda? Positivismo, un poco de escuelas, un poco del cursillo. Los hechos tienen una existencia independiente del investigador científico. El científico los descubre, los organiza. Esta visión objetiva de la ciencia, ¿no? Y otra forma es que los hechos se definen dentro de la teoría desde la que se aborda. El consenso acerca de considerar un fenómeno como hecho relevante se produce entre los científicos que comparten una misma aproximación teórica al fenómeno. Hay una visión intersubjetiva o construida. Siguiendo con estas controversias metodológicas, esto es más que nada un poco de historia y demás, que yo igual, bueno, los chicos de Sur le van a pasar el Power para que ustedes después lo puedan ver más tranquilo, pero no creo que se los tomen en el final, porque lo veo como muy puntilloso, pero yo se los pongo en el Power y después ustedes los pueden ver tranquilos. Vamos a ir a los puntos más importantes, como para que puedan llevarse lo más central de cada unidad. Bueno, hay una lucha entre paradigmas. Esto es un poco de lo mismo, historia, que como les digo, yo se los pongo en el Power, que los chicos después lo van a colgar y lo pueden ver tranquilo, pero como es mucha historia, no creo que les pregunten tanto de esto, sino más bien otras cosas más prácticas.
Seguimos al siguiente texto de Sánchez, que habla de la dicotomía cualitativo-cuantitativo y las posibilidades de integración y diseños mixtos. Ahí habla de una integración metodológica desde una postura de armonía, que se valoren igualmente las posibilidades de cada metodología, respetando sus respectivas contribuciones. Bueno, acá en 1998 Bericat planteaba 3 subtipos de estrategias básicas de integración multimétodo. Estas 3 son la complementariedad, que habla de un grado mínimo de integración de métodos, doble pero diferenciada visión de los hechos, una complementa la visión de la otra, y los resultados no se articulan entre sí. La segunda, que es la combinación, que combina con la intención de fortalecer las conclusiones, y la última, que es la triangulación, que es el estado máximo de articulación metodológica, es decir, el reconocimiento por parte de las 2 aproximaciones de un mismo aspecto de la realidad social y hay convergencia en los resultados. Acá les puse esta imagen para que puedan ver los diseños de investigación que tenemos, los métodos cualitativos, cuantitativos, y bueno, Delgado en 2014 afirma que en función del peso de cada enfoque en el estudio se establecen distintas posiciones en el continuum cualitativo-cuantitativo, dando lugar a diferentes diseños. Por eso ahí está la imagen que tienen un método mixto y después, a medida que se van yendo a los extremos, van a tener más separados, van a tener un cualitativo mixto y un cualitativo puro, y del otro lado van a tener un cuantitativo mixto y si no un cuantitativo puro. Y en el medio, ambos estudios mixtos, cualitativo-cuantitativo. Los enfoques mixtos que estamos hablando, en el siglo XX se inició con un enfoque predominante, que era el cuantitativo. Recuerden siempre cuantitativo, positivismo, todo lo que tiene que ver con más para ese lado, para que los puedan diferenciar. Y terminó con 2 enfoques principales, el cuantitativo y el cualitativo. En el siglo XXI comenzó con una tercera orientación, que eran los enfoques mixtos. Recibe el nombre de pragmático, aboga por métodos y modelos mixtos o híbridos, es decir, esto de, bueno, de pluralidad y compatibilidad. Las relaciones investigador, fenómenos y participantes están determinadas en función de cada estudio en particular y por su contexto, ¿no? Rechaza dicotomías entre dualismos convencionales y se orienta a la acción más que a la discusión filosófica. Bueno, esto es un poco más de historia. Las ventajas de los enfoques mixtos es la triangulación, que hay corroboración cual y cuanti, la complementación, que hay una clarificación de los resultados de un método sobre la base del otro, hay una visión holística, o sea que el abordaje es completo e integral, el desarrollo de que los resultados de un método como soporte de procesos del otro, la iniciación, que es descubrir contradicciones, nuevos marcos de referencia, poder modificar los planteamientos originales con los resultados del otro método, la expansión, que quiere decir que un método puede ampliar el conocimiento obtenido por el otro, la compensación, donde las debilidades de un método pueden ser subsanadas por el otro, la diversidad, que hay distintas visiones del problema, porque uno lo va a ver de una forma y el otro lo va a ver de otra, la claridad, que es visualizar elementos no detectados por un solo método, la credibilidad y mejora, que es reforzar argumentaciones, resultados y procedimientos provenientes de ambos métodos. Pasamos a la unidad 2, que habla de la construcción del objeto de estudio. Y acá, bueno, esta unidad la vamos a pasar rapidito porque habla justamente de los pasos para la construcción del objeto de estudio.
¿Qué hacemos al principio? Seleccionar, hay una selección y una construcción del problema pregunta, ¿no? Bueno, ahí yo les puse esa imagen de qué, quién, cuándo, por qué, cómo, dónde. Acá la idea de investigación que hay en los enfoques cuanti, quali y mixtos, ¿no? ¿Qué habla esta unidad? Que las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad, que habrá de investigarse, que hay múltiples fuentes que generan ideas, las fuentes generadoras de ideas no se relacionan con la calidad de estas, y que la mayoría de las ideas iniciales que nosotros tenemos son como muy vagas, muy sueltas y que requieren ser transformadas, como que las primeras que nosotros tenemos de un problema, las ideas son muy generales, ¿no? Y hay que transformarlas y hacer un planteo más preciso de esta idea que tenemos al comienzo de una investigación. ¿Cómo se formaliza esta idea? Hay que familiarizarse con el campo de conocimiento de donde surge esta idea. Entonces nos ayuda a no investigar sobre un tema que se estudió profundamente y a estructurar la idea de investigación, es decir, seleccionar una perspectiva principal desde donde vamos a abordar nosotros la investigación. Y pueden haber temas investigados, formalizados, temas que ya fueron investigados pero están poco formalizados, o temas poco investigados, o temas que directamente no fueron investigados. En la selección y construcción del problema / pregunta, ¿nosotros qué hacemos cuando estamos en esa posición? Bueno, a ver, este tema aporta algo novedoso, fue estudiado, responde a una demanda, un problema social, tiene relevancia, colabora con el abordaje de intereses de ciertos sectores, ¿qué es lo que aporta, digamos, ¿no? Este problema o pregunta que nosotros tenemos? Justamente que tenga originalidad, relevancia, y los criterios para generar ideas es que las buenas ideas siempre intrigan. Esto que les mencionaba antes, que capaz que es un tema que no es nuevo, pero sí novedoso, porque capaz que ustedes investigan sobre un tema desde otra perspectiva, que a lo mejor no fue estudiado. Entonces genera curiosidad, interés, y que pueden servir para la elaboración de teorías como para la resolución de temas o problemas. Los criterios para plantear el problema de investigación cuantitativo. Hay que afinar y estructurar formalmente la idea de investigación, que implica formularlo en términos concretos y explícitos, de manera que ella, pueda ser susceptible de ser investigado. El tiempo de pasar la idea al planteo del problema depende de lo familiarizado que se esté con el tema a tratar, ¿no? La complejidad de esta idea y de la existencia de estudios y de los antecedentes. Debe expresar el estudio de una variable o la relación entre dos o más variables. Debe implicar la posibilidad de realizar prueba empírica, o sea, de que se pueda observar en la realidad, y debe estar formulado claramente como interrogante, es decir, como pregunta. Los elementos a considerar en el planteo del problema es que las preguntas de investigación es necesario plantear a través de una o varias preguntas el problema que se va a estudiar. Está bueno tomar como referencia para el planteo los límites temporales o espaciales del estudio, ¿no? Es decir, bueno, hacia dónde voy a enfocar yo esta investigación, a quiénes voy a observar, niños, adultos, una población en particular, digamos. De eso va a depender qué quiero responder yo con el estudio, ¿no? Los objetivos de la investigación, es decir, qué pretendemos nosotros con esta investigación,
hay que expresar con claridad, y son las guías del estudio, ¿no? Que hay que tener presente durante todo el desarrollo de la investigación. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esta investigación? Y la justificación del estudio, que lo que hace es que se realizan por un propósito, que no es personal y que debe ser lo suficientemente importante para que se justifique. O sea, ¿por qué se tiene que hacer esta investigación, ¿no? Por ejemplo, no sé, porque le puede servir a la Universidad Nacional de Córdoba para que lo implemente en, etcétera, etcétera. Los objetivos de la investigación, que contiene de forma explícita o implícita una noción del caso o casos que nos interesa observar, una noción de la variable o variables que queremos observar de esos casos, una noción de lo que queremos hacer con esas observaciones y una noción del contexto en el cual queremos hacer estas observaciones. ¿Cómo valorar la importancia del propósito? Es la conveniencia, o sea, qué tan conveniente es la investigación, la relevancia social, o sea, qué tan importante es para la sociedad, quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación, las implicaciones prácticas, o sea, si va a ayudar a resolver un problema práctico, el valor teórico, que la investigación, o sea, la investigación que va a aportar o si va a llenar un hueco a nivel de la teoría de la que parte, ¿no? Porque nosotros en las investigaciones siempre vamos a tener un sustento teórico, entonces, bueno, le va a aportar valor teórico esta investigación a la teoría de la que yo parto, y la utilidad metodológica, que sí hará algún aporte metodológico. Marco teórico en el cuantitativo, ¿no? Que es lo que se hace acá es, luego de plantear el problema de investigación, se debe fundamentar justamente con teoría el estudio, ¿no? Teóricamente. Hay que elaborar un marco teórico que implica analizar y exponer las teorías, los diferentes enfoques teóricos que hay, las investigaciones, qué antecedentes hay, todo lo que se sepa del tema, hay que aportarlo ahí en este marco teórico. Es donde se hace el encuadre del estudio. Las principales funciones del marco teórico es justamente que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, donde se orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio y guía al investigador para que se centre en su problema. Esto también va a conducir conduce si puede haber una posible hipótesis, y si la hay, bueno, más tarde se va a someter a prueba, puede inspirar a nuevas líneas o áreas de investigación. A su vez, este marco teórico lo que hace es ser marco de referencia para la interpretación de los resultados y brinda un estado del arte del área del conocimiento en cuestión. Y las principales fuentes de información con las que nosotros vamos a ir dando para nuestra investigación, bueno, esto también lo hemos visto en otras materias, las fuentes primarias o directas que constituyen el objetivo de la búsqueda bibliográfica, los libros, publicaciones, las fuentes secundarias que son compilaciones, resúmenes y listados de referencias primarias sobre un área del conocimiento particular. Generalmente nosotros vamos a las fuentes primarias o directas, que son siempre los artículos científicos. Y tenemos, bueno, las bases de datos de donde nosotros buscamos esas fuentes primarias o directas, o las fuentes secundarias, que son, ahí yo les puse algunas: Cielo, Biblioteca Electrónica, revistas científicas, que es donde nosotros siempre buscamos la info. Bueno, esto es un poco también de lo que estuvimos hablando. Las hipótesis, que las mencioné anteriormente, son presunciones en torno al fenómeno analizado que se desprenden y sustentan en trabajos antecedentes y que revisten nivel de especificidad. ¿Qué tiene las hipótesis? Que se deben referir a una situación social real, porque se tiene que someter a prueba en un contexto definido,
Los términos de las hipótesis deben ser comprensibles y precisos. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Los términos de las hipótesis deben ser observables y medibles, es decir, tener referentes en la realidad. Y las hipótesis deben remitir a técnicas que se encuentren disponibles para probarlas. La definición de las variables. Tenemos la definición conceptual y la definición operacional. En la definición conceptual lo que se hace es que se define el término con otros términos, ¿no? Son definiciones de los libros, como una definición dada por diccionario, no nos relacionan directamente con la realidad, siguen siendo conceptos. En cambio, la definición operacional es un conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para relevar las impresiones que indican la existencia de un concepto teórico. Es decir, las operaciones que son necesarias para medir una variable. Los criterios para valorar una definición operacional son 3: la adecuación al contexto, la confiabilidad y la validez. Tenemos las variables dependientes e independientes. La variable independiente es aquella que está bajo el control directo del investigador y cuyo efecto se pretende estudiar. La variable dependiente es la estrategia mediante la cual se evalúa el efecto de la variable independiente. Según nivel de medición, tenemos variables continuas que requieren un instrumento de medición intervalar y proporcionales, y las categóricas que no requieren necesariamente un instrumento de medición, que son las nominales. Los tipos de hipótesis que encontramos en las investigaciones pueden ser las hipótesis descriptivas, que manifiestan el valor de la variable que se va a observar en un contexto. Por ejemplo, la expectativa de ingreso de los trabajadores argentinos actualmente oscila entre 28.900 y 37.500 pesos. Las hipótesis correlacionales, que especifican la relación entre dos o más variables, por ejemplo, a mayor nivel educativo de la población a mayor nivel educativo de la población, mayor percepción de amenaza social en relación al contexto sociopolítico actual. Y las hipótesis de causalidad, que no solo afirma la relación entre dos o más variables y cómo se dan esas relaciones, sino que propone un sentido de entendimiento entre ellas, que pueden ser hipótesis bivariadas o multivariadas. Otros tipos de hipótesis que encontramos son las hipótesis nulas, que es lo inverso de la hipótesis de investigación, que sirven para refutar las hipótesis de investigación. Por ello existen tantas hipótesis nulas como de investigación, ¿no? Las hipótesis alternativas, que son posibilidades alternas a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. Y la hipótesis estadística, que son las transformaciones de la hipótesis nula de investigación y alternativas en símbolos estadísticos. Bueno, acá un cuadrito de los múltiples métodos de investigación, el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, de lo que estábamos hablando anteriormente. Después lo pueden ver tranquilo si les interesa, total van a tener el power. ¿Cómo surge la clasificación de los tipos y diseños de investigación? Que los tipos de investigación se definen en función del plan de investigación, que justamente implica una sucesión de pasos para realizar la investigación. Y de lo que estábamos hablando anteriormente, la revisión bibliográfica, la definición del problema, la pregunta, la definición conceptual y operacional de las variables, los objetivos de investigación, las hipótesis si es que corresponde, la selección de los participantes, los procedimientos de recogida de datos, los análisis de esos datos y por último el informe de investigación. Bueno, acá tenemos las características de las tradiciones quanti y quali, del diseño cuantitativo, que es definido desde el inicio, es secuencial, tiene una replicabilidad y hay consenso de la comunidad científica en torno a los resultados. En el quali tenemos un marco interpretativo, que el proceso es abierto y susceptible a la revisión sobre la marcha, esto de que es recursivo. Hay imposibilidad de separar recolección de datos de análisis de datos,
y permite la comparación y no es replicable. Bueno, acá tenemos la clasificación en función del alcance de la investigación, que habla de la clasificación exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. La clasificación en función de la lógica de la experimentación, que tenemos no experimental, cuasi experimental y experimental. Bueno, acá pasamos a la clasificación en función del plan de investigación y problema de investigación, donde combinan una perspectiva de análisis epistemológico y el tipo de recolección de datos y análisis de datos que voy a utilizar. Tenemos los estudios teóricos, clásicos y metaanálisis, los estudios empíricos cuantitativos, donde están los observacionales, las encuestas, ex post facto, instrumentales, experimentales, cuasi experimentales, y la lógica epistemológica hipotético-deductivo. Unidad 3, métodos cualitativos. Bueno, para entrar en tema, ¿qué es la metodología de la investigación cualitativa? Les puse unas definiciones que dan estos autores, Taylor y Botgan. No se preocupen si no los encuentran en el libro, es solamente para que puedan entender. Los primeros autores dicen que es la investigación que produce datos a partir de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos y es un modo de encarar el mundo empírico. Después tenemos a Katzbin, que dice que es una aproximación al tema en cuestión sobre la experiencia humana y centra su interés en informes narrativos de descripción, interpretación, contexto y significado. El objetivo, dice este autor, que es describir, interpretar y comprender los fenómenos de interés. Principios inspiradores de los métodos cualitativos. Hay una concepción múltiple de la realidad en los métodos cualitativos. La comprensión de los fenómenos es el principal objetivo de estos métodos. El investigador y la investigadora y el objeto de investigación se interrelacionan e influyen mutuamente. Se pretende un conocimiento de carácter ideográfico, o sea, la descripción de casos individuales. No se pueden distinguir las causas de los efectos y los valores están implicados en la investigación. ¿Qué es los valores están implicados en la investigación? Que uno como investigador ahí, por ahí le influyen sus ideas o los principios que tiene. Entonces, entran en juego en esta investigación. O sea, se refiere a los valores del investigador o de la investigadora. Las características de la metodología cualitativa. La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. El investigador o la investigadora se convierte en el principal instrumento de recogida de datos porque uno tiene que estar ahí. La incorporación del conocimiento tácito, o sea, los sesgos, las ideologías, ¿no?, que hay, justamente porque, bueno, como les decía anteriormente, los valores y los principios y demás están implicados acá. La aplicación de técnicas de recogida de datos abiertas, o sea, de que puede utilizar varias estrategias. Hay un muestreo intencional, o sea que yo selecciono, ¿no?, esta muestra de investigación, por eso es que es intencional. El análisis inductivo de los datos, que justamente es comprender los casos individuales, en un caso en particular, algo específico. La teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta. El diseño de investigación es no estándar y hay criterios de validez específico, por ejemplo, la triangulación, que lo vimos más anteriormente. Las exigencias metodológicas que tienen los métodos cualitativos es que hay una representatividad, una relevancia y plausibilidad de los datos, o sea que cómo nosotros encontramos esto, la representatividad, la relevancia y la plausibilidad de los datos, a través de una validez semántica de los datos.
como les mencionaba anteriormente, a través de la triangulación, de la descripción del propio proceso seguido en la obtención y análisis de la información, y en la investigación como un proceso de la búsqueda deliberativa. Tenemos la validez hermenéutica de la investigación, que es la fundamentación teórica de la investigación y de los análisis e interpretaciones que incluye. Y tenemos la validez pragmática, que es una dinámica relacional de la investigación, es decir, informe a los participantes de los objetivos del estudio y considerar las audiencias a las que se debe acudir. Criterios taxonómicos según las fuentes de datos. Tenemos la observación directa, donde encontramos la observación participante y la autoobservación. Tenemos la conducta verbal transformable en material documental, que pueden ser entrevistas en profundidad y discusión de grupo. Y tenemos material documental, que pueden ser documentos personales o registros biográficos. Dentro de estas taxonomías tenemos la etnografía, la etnometodología, la teoría fundamentada, la investigación-acción y el estudio de casos. Vamos con la etnografía, que se ocupa de cuestiones descriptivo-interpretativas, ideas, valores, prácticas. Las técnicas en esta etnografía es la entrevista no estructurada, la observación participante, notas de campo, uso de documentos, registros, diagrama de redes sociales. Y las características de esta etnografía es que la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura y forma de vida y estructura de un grupo. La etnometodología se ocupa de las prácticas o actividades cotidianas centradas en la interacción verbal o el diálogo. Las técnicas que se utilizan son los registros de conversaciones y diálogos, entrevistas, observación, notas de campo. Y las características que tienen es que se interesan las estrategias empleadas por las personas para construir y dar sentido a sus prácticas cotidianas. Utilizan los datos originales. Tenemos la teoría fundamentada, que se ocupa de aspectos del proceso y experiencias a lo largo del tiempo, y lo que hace es un estudio del cambio. Las técnicas que se usan son las entrevistas, la observación participante, los grupos de discusión y uso de datos secundarios. Las características es el énfasis en la generación de teoría, es decir, el muestreo teórico y el método comparativo constante. Tenemos la investigación-acción, que se preocupa por el cambio y la mejora social. Las técnicas que usas es según el objeto de estudio que se van a escoger, ¿no? Dependiendo del objeto de estudio. Y las características de este es que se parte de los problemas de la vida cotidiana y predomina la acción. Es decir, hay un papel activo de los sujetos que participan de la investigación, el desarrollo democrático de las actividades, el objetivo último es transformar el medio social. El estudio de casos, que se ocupa del examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad de un caso en particular. Las técnicas son las entrevistas, la observación participante, documentos expresivos, grupos de discusión, narraciones. Las características de este es que se estudia un caso particular, es descriptivo, heurístico, inductivo y es útil para análisis de problemas de la práctica cotidiana. Acá tenemos las técnicas cualitativas de recolección de datos, donde tenemos las entrevistas semiestructuradas, y dentro de esta tenemos la entrevista focalizada, la entrevista semi-estandarizada, la entrevista a expertos y la entrevista etnográfica. La entrevista focalizada. La entrevista focalizada es una entrevista personal no estructurada en la que se persigue de forma individual que cada entrevistado exprese libremente sus opiniones y creencias sobre algún tema objeto de análisis, ¿no? El éxito de la técnica está en que el entrevistado revele información, ¿no? O sea, sus sentimientos, sus creencias, profundizando mucho más que una respuesta superficial para obtener justamente la mayor información posible. Los criterios de esta entrevista focalizada es la ausencia de dirección,
que se logra con distintas formas de pregunta, no estructuradas y semiestructuradas. La especificidad, que es delimitar el significado de un acontecimiento para el entrevistado e impedir las declaraciones generales. La amplitud, que es lo que va a asegurar que todos los aspectos y temas importantes para la pregunta de investigación se mencionen en la entrevista y da la oportunidad al entrevistado de incluir nuevos temas. La profundidad y el contexto personal, que se debe asegurar que las respuestas emocionales en la entrevista van más allá de lo agradable o desagradable. O sea, manejar el nivel de profundidad. La entrevista semi-estandarizada es la siguiente, en donde el método para construir una teoría subjetiva, dado que el entrevistado tiene un caudal complejo de conocimientos sobre un tema de estudio. El entrevistador va a seguir pautas más específicas para cubrir el tema de interés de su investigación. El orden de las preguntas y el tiempo que el entrevistado va a dedicar a cada una de ellas queda en manos del entrevistador para poder conseguir una entrevista fluida y natural. Y se puede complementar con la técnica de generación de estructura, donde conjuntamente con el entrevistado y en función de lo expresado en la entrevista se genera una representación gráfica. Los elementos de la entrevista semi-estandarizada son que se introduce con una pregunta abierta, por ejemplo, ¿por qué piensa usted que las personas en general están dispuestas a confiar las unas a las otras? También se hacen preguntas dirigidas por la teoría, o sea, hacer explícito el conocimiento implícito que tiene el entrevistado. Por ejemplo, ¿es posible la confianza entre extraños? Y finaliza con una pregunta de confrontación, ¿no? De examinar las relaciones que el entrevistado presente a la luz de las opciones competidoras. Otros tipos de entrevistas que tenemos en los métodos Quali son la entrevista a expertos y la entrevista etnográfica. La entrevista a expertos es un tipo particular de entrevista semiestructurada en donde el experto tiene relevancia no como un caso individual, sino como representante de su grupo. La amplitud de la información brindada es más limitada, la guía de la entrevista es más directiva y el entrevistador no se presenta como incompetente sobre el tema, lo que evita que no se pierdan los temas relacionados, y se garantiza el éxito en tanto el entrevistado no perderá el foco, ¿no? La entrevista etnográfica lo que tiene son conversaciones amistosas en la que el investigador introduce elementos para ayudar a los informantes a responder, surgen en el campo y se moldean como entrevistas. Debe existir el pedido de realizar la entrevista, el por qué se realiza, por qué se va a tomar nota, la explicación de todo en lenguaje cotidiano, o sea, que la persona pueda entender. Y se combina con estrategias de observación. Después tenemos las narraciones como datos. En esta entra la entrevista narrativa, que se utiliza en un contexto de investigación biográfica y de estudios de caso, donde se utiliza una pregunta generadora de la narración referida al tema que voy a investigar. Para garantizar el éxito es necesario explicar al entrevistado la metodología de la entrevista. Se debe dar la libertad al entrevistado para contar su historia y debe haber una limitación del rol estructurante del entrevistador, o sea, no interrumpir la narración con preguntas ni con directivas ni nada de eso, solo interviene al principio y al final. La entrevista episódica, que produce presentaciones relacionadas con el texto o la experiencia en forma de narraciones. Estas entrevistas son más sensibles y precisas al punto de vista del entrevistado. El entrevistador tiene más opciones de intervenir en el desarrollo de la entrevista y también comparte la limitación de que no todas las personas son capaces de producir narraciones. Después tenemos los grupos de discusión. A través de esta técnica, el moderador del grupo introduce un tema de discusión y les da la oportunidad a los participantes que interactúen con sus comentarios y sus opiniones en relación al objetivo del estudio. Lo importante es la interacción que se produce en los individuos del grupo, intentando que sea lo más natural posible, y los comentarios aportados dan pie al moderador para ir avanzando en la discusión de los temas.
y no es una técnica fácil de utilizar. Tenemos la entrevista en grupo y los debates en grupo dentro de estos grupos de discusión. La entrevista en grupo, el entrevistador debe ser flexible, empático y buen oyente, impedir que los participantes individuales dominen la entrevista. La limitación es el número limitado de preguntas que pueden realizarse. Es una entrevista y no un debate, en este caso de la entrevista en grupo. Después tenemos el debate de grupo, donde responden a la manera en que las opiniones se producen, se expresan e intercambian en la vida cotidiana y son útiles para revelar cómo se crean las opiniones, cómo se combinan en el intercambio social. Después tenemos la teoría fundamentada de los datos, que lo que habla esta teoría, la metodología de la teoría fundamentada, se basa en dos grandes estrategias. El método de comparación constante y el muestreo teórico. El método de comparación constante de la teoría fundamentada de los datos recoge, codifica y analiza los datos de forma simultánea para generar teoría. Tiene dos procedimientos que son el ajuste y el funcionamiento, que en el ajuste las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicable a ellos. Y en el funcionamiento deben ser significativamente desapropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio, las categorías, ¿no? Después tenemos el muestreo teórico, es decir, nosotros tenemos el método de comparación constante que tiene estos dos procedimientos que le mencioné anteriormente, el ajuste y el funcionamiento, y por otro lado tenemos el muestreo teórico, que lo que hace es para descubrir categorías y sus interrelaciones dentro de una teoría. Después, acá se seleccionan casos a estudiar para refinar o expandir los conceptos de teoría ya desarrollados y hay una saturación teórica que significa que agregar nuevos casos no dará información adicional. Les iba a decir también que los elementos de el procedimiento de la teoría fundamentada tiene una serie de pasos que es la recolección de datos, la codificación, la delimitación de la teoría, donde, se las menciono, pero para no hacer tan largo el repaso, no me voy a expandir en ellas porque si no, no vamos a terminar más, pero bueno, les quería mencionar ese procedimiento que tiene la teoría fundamentada. De ahí pasamos a la unidad 4. Esta unidad 4 habla del método observacional. Y acá lo que vamos a ver es los diferentes tipos de observación. Vamos a tener la observación natural, donde el observador es un mero espectador de la situación sin que intervenga en modo alguno en el curso de los acontecimientos observados. Además, dicha situación es totalmente natural, es decir, en el contexto natural. En esta unidad, lo que se habla es de cómo la observación se convierte en investigación, ¿no? Porque básicamente es qué, cómo, a quién, dónde y cómo observar, ¿no? Entonces, va a ser qué se observó, cómo se observó, a quién se observó, cuándo, en dónde se observó. Por eso es que, la unidad se llama así. Seguimos con la observación estructurada. En esta observación estructurada existen situaciones en las que los investigadores se mueven en un punto intermedio en el que no hacen observación natural ni llegan al absoluto control sobre la situación. Ahí, por ejemplo, les puse la observación de la diada madre-hijo en sus casas, pero poniéndoles una tarea.
Y en el experimento de campo, el nivel de estructuración, o sea, de intervención, es mucho mayor, aunque se mantiene el propósito de realizar la observación en el contexto natural, y para poder estructurar las situaciones de tal modo que se pueda hablar de experimento, es necesario de una teoría tentativa que explique los datos que se obtengan de la observación. Las medidas de observación, todas ellas hacen referencia al fenómeno que se registra, ¿no? Las medidas de observación, ahí les puse las que tenemos, ¿no? La ocurrencia, la frecuencia, la latencia, la duración y la intensidad. Por eso, entre paréntesis, les puse, todas ellas hacen referencia al fenómeno que se registra. La ocurrencia nos va a permitir a nosotros constatar si determinado fenómeno aparece o no durante el periodo de observación. La frecuencia nos va a permitir indicar el número de veces que un determinado dato de observación aparece durante el periodo que nosotros observamos. Y esta frecuencia puede ser absoluta o relativa. La latencia es el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la aparición de la reacción. La duración es el tiempo en el que se manifiesta el fenómeno bajo observación, y la intensidad es la fuerza con la que el fenómeno aparece. Los criterios que hay para el proceso de la observación. Tenemos la fiabilidad y la validez. La fiabilidad implica que un procedimiento determinado dé siempre los mismos resultados cuando se cumplan las mismas condiciones. El grado de acuerdo entre observadores es el medio más usual para el estudio de la fiabilidad en la observación, que se calcula a partir del porcentaje de acuerdo y el coeficiente. Esto es un poco de psicoestadística técnica. La validez se estudia con 3 aspectos diferentes de la misma: de contenido, de constructo y orientada al criterio. Esto es un poco de técnicas, así que, pero bueno, más o menos para repasar eso, de cómo se da la fiabilidad y la validez en un estudio, ¿no? Después tenemos la unidad 5, que habla de métodos de encuesta. En esta unidad, bueno, lo que vamos a ver es el procedimiento general de una encuesta, en principio, donde vamos a encontrar estos pasos, que el primero es la población y la unidad muestral. La población es el conjunto del cual se quiere conocer su opinión, y la unidad muestral se refiere a quién va a contestar. Porque, por ejemplo, yo tengo la población docentes de la universidad, docentes de la facultad de psicología, y la unidad muestral va a ser, no sé, a lo mejor son 12.000 profes, estoy exagerando, 12.000 profes, pero mi unidad muestral van a ser 200, por ejemplo. La selección y tamaño de la muestra: se selecciona una muestra representativa, siempre la muestra debe ser representativa. El material para realizar la encuesta, que lo más importante es la preparación del cuestionario, es decir, el conjunto de preguntas. Nosotros vamos a referirnos siempre con encuesta al conjunto de todas las acciones de la investigación, mientras que reservaremos la palabra cuestionario para las preguntas. La organización del trabajo de campo, el tratamiento estadístico y la discusión de los resultados. Selección y tamaño de la muestra. La selección de la muestra tiene que tener representatividad. La población es un conjunto de elementos que comparten una característica. Es una población, el conjunto de los usuarios de videojuegos, los matriculados de la facultad, las amas de casa, etc. Una muestra es un subconjunto de esa población. Una muestra representativa es un subconjunto que tiene las mismas características generales que la población. Cuando una muestra no es representativa, se dice que es sesgada. El tamaño de la muestra es que la muestra necesita tener un cierto tamaño para que quede libre de esos errores que pueden ocurrir por azar y que van a anular su capacidad de representación. Técnicas de muestreo no probabilístico. Las técnicas de muestreo probabilístico, son los procedimientos que nos aseguran que los individuos seleccionados representan a la población. Dentro de esta técnica de muestreo probabilístico, nosotros tenemos al muestreo aleatorio simple, que es un muestreo aleatorio
si se asegura que cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. El muestreo aleatorio estratificado se utiliza cuando queremos que haya una representación proporcional de cada grupo. A cada grupo cuya representación en la muestra queremos asegurar se va a llamar estrato, por eso muestreo aleatorio estratificado. Después tenemos el muestreo por conglomerados. Cuando las poblaciones son grandes, no se muestran los individuos, sino que mostramos conglomerados de individuos. Por ejemplo, si queremos tener una muestra de 2.500 individuos, vamos a seleccionar aleatoriamente 125 municipios de forma que cada uno, o sea, cada municipio aporte 20 unidades. El muestreo por conglomerados y etapas, donde, por ejemplo, ¿no? En una investigación con una población grande, determinar un solo nivel de conglomerados no va a ser suficiente. Entonces, imagínense que de tener que seleccionar a 20 personas entre millones de habitantes de una ciudad. Entonces, para superar esa dificultad, se va, por ejemplo, a dividir un municipio en zonas geográficas. Las secciones se dividen en calles, las calles en manzana, después en edificio y así. En las técnicas de muestreo, estas técnicas de muestreos anteriores, de muestreo probabilístico, lo que se hace es que se puede determinar la probabilidad de que cada elemento de la población puede formar parte de la muestra. Por eso es probabilístico. En los muestreos no probabilísticos no cumplen la condición de que cada elemento de la población forme parte de la muestra. Entonces, en este vamos a tener muestras accidentales y muestreo a propósito. En las muestras accidentales se trata justamente de una muestra generada por accidente, por ese hecho. En estas muestras, a pesar del tamaño que tenga, va a ser sesgada. Las muestras accidentales hay que considerarlas sesgadas, salvo que haya una fuerte evidencia sobre su representatividad. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una encuesta en Facebook, la muestra de las personas que decidieron votar por Facebook es accidental porque un conjuntito de personas que vieron esa encuesta en una página en particular de Facebook la contestaron. Pero no podemos asegurar, por ejemplo, que ese conjunto de personas que contestó una encuesta en Facebook represente a todos los argentinos, por ejemplo. Porque no van a estar incluidas las personas que no tienen internet, o los que no tienen Facebook, o los que no lo usan, por un decir. Por eso es que se tienen que tomar como sesgadas, porque no representan a la muestra en general. Y el muestreo a propósito, que lo que justamente es a propósito ese muestreo. Los expertos, digamos, hacen una selección a propósito, cumpliendo el objetivo de que los integrantes de la muestra cumplan algún requisito. Por ejemplo, no sé, supongamos que por encuestas anteriores la distribución del apoyo a los partidos políticos de Argentina en un determinado municipio coincide en gran medida con la distribución a nivel estatal. Esta circunstancia, ¿qué hace? Se puede aprovechar para una encuesta sobre el mismo tema, muestreando solo en ese municipio cuando tengamos que hacer un estudio muy rápido. Entonces, son muestras como muy a propósito, donde los expertos hacen una selección muy, muy detallada, en donde los integrantes tienen que cumplir como requisitos súper específicos. Después tenemos los diseños de investigación con encuestas.
Tenemos el diseño transversal, que el objetivo de este diseño es describir una población en un momento dado. En este tipo de diseño se planea establecer diferencias entre los distintos grupos que componen la población y las relaciones entre las variables más importantes. Los diseños longitudinales, que se utilizan cuando se desea observar el posible cambio de la variable en la población, y para ello se necesita preguntar al menos en 2 ocasiones a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Es decir, se toman varias medidas a lo largo de un periodo de tiempo. Y después tenemos, dentro de estos diseños longitudinales, los muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos, los diseños de panel y los diseños de corte. Por último, tenemos la unidad 6, que son los métodos ex post facto, que en los diseños ex post facto no se manipulan las variables, sino que se miden. El investigador llega después de que ya ocurrió el hecho. Tenemos los diseños ex post facto retrospectivos, donde hay 3 variantes de este. Tenemos el diseño, perdón, me olvidé de decirles, en el diseño ex post facto retrospectivo, como les dije antes, el investigador llega después de que sucedió todo, o sea que ya ocurrieron las causas, las variables independientes y su consecuencia, o sea, la variable independiente. El objeto de estudio en estos diseños ex post facto retrospectivos es la variable dependiente. En el diseño retrospectivo simple, la variable dependiente es la primera que se mide. El investigador recoge información sobre un grupo de casos que comparten el mismo valor en la variable dependiente y busca observar coincidencias, con posibles variables independientes. Perdón, se me fue la página. En el diseño retrospectivo con grupo de quasi control, hay 2 grupos. Hay un grupo clave y un grupo quasi control. El grupo clave van a poseer el mismo valor en la variable dependiente, y en el grupo quasi control no poseen el mismo valor en la variable dependiente. Acá lo que se hace es que se miden las potenciales variables independientes para estudiar la covariación con variable dependiente. En los diseños retrospectivos de grupo único, lo que se hace es, se miden las variables dependientes y las potenciales variables independientes en un grupo único, procurando que este sea lo más representativo posible de la población bajo estudio. Ahora sí, los diseños ex post facto prospectivos. Dentro de estos diseños ex post facto tenemos el diseño prospectivo simple, diseño prospectivo factorial, diseño de grupo único y con más de un eslabón causal. En el diseño prospectivo simple, al contrario de lo que se hace en los diseños retrospectivos, se invierte el proceso. Primero se forman los grupos según la variable independiente y después se recoge la información sobre la variable dependiente. Los investigadores no manipulan la variable independiente, sino que seleccionan participantes en función de sus características relativas a dicha variable. En el diseño prospectivo factorial, se estudia el supuesto influjo de 2 o más variables independientes sobre una variable dependiente y se seleccionan primero los grupos de participantes, después se mide la variable dependiente. Ninguna variable es manipulada por el investigador porque no es un experimento. En el diseño prospectivo de grupo único, lo que se hace es que se utiliza la misma estrategia que su homólogo retrospectivo en cuanto a la selección de la muestra de la investigación.
En este diseño se van a medir a muchos participantes de tal forma que todos los valores posibles de la variable independiente estén bien representados en la muestra. Después se analizan las correlaciones de las puntuaciones de las diferentes variables independientes con las puntuaciones que se obtuvieron en la variable dependiente. Entonces, cada variable independiente se relaciona de manera directa con la independiente. Y por último, el diseño prospectivo con más de un eslabón causal, lo que se hace ahí es, en una sola investigación, este diseño permite contrastar hipótesis de relaciones entre variables dentro de un esquema con más de un eslabón causal. Lo que hace acá es que, por ejemplo, el diseño simple y el factorial trabajan con una estrategia de grupo. Los dos que siguen utilizan la estrategia de grupo único y la diferencia entre estos últimos radica en la aparición de un nuevo eslabón causal. Con respecto a que sigue habiendo 3 variables independientes sobre la dependiente, pero la situación cambia en cuanto a cómo se relacionan entre sí estas variables independientes. Entonces, por eso es que es con más de un eslabón causal. Y bueno, con eso estaríamos más o menos. Para que les quede un poco, les repaso así rápido. En los diseños post facto retrospectivos tenemos el simple, el quasi control y el de grupo único. En el prospectivo tenemos el simple, el factorial, el de grupo único y el de más de un eslabón causal. Las ventajas de los primeros, de los retrospectivos serían, es que por ejemplo, en el simple hay un único posible en algunos casos, en el quasi control hay covariación y restringe el sesgo, en el grupo único hay covariación, restringe el sesgo, hay mayor validez externa, y en los prospectivos las ventajas que hay, por ejemplo, en el simple, las diferencias, la antecesión de variable independiente de variable dependiente, elimina el sesgo, se acopla al experimento. En el factorial hay diferencias, interacción, antecesión de variable independiente de dependiente. En el grupo único hay covariación, predicción de caso a caso, antecesión también de la variable independiente de la variable dependiente, mayor validez externa. Y en la de más de un eslabón causal hay covariación, antecesión también de la variable independiente y la variable dependiente en cadena, elimina el sesgo, hay mayor validez externa y contrasta todo el modelo. Eso sería un poco como un repaso súper general de las unidades más importantes y bueno, espero que les sirva como para ayudar al estudio y les deseamos muchos éxitos en el final, así que bueno, espero que les haya servido.